Realistic es un proyecto estratégico financiado por la Agencia Valenciana de Innovación y consta fundamentalmente de tres partes. Por un lado, lo que pretendemos es conseguir modelos quirúrgicos realistas para que sirvan como soporte en la realización de cirugías complejas, empleando nuevos materiales poliméricos. Además, también pretende crear nuevas órtesis para ayudar a la mejora de los pacientes tras la cirugía o los problemas de quemaduras graves. Y por otro lado, tiene una parte también dedicada a la obtención del primer banco de tejidos virtual en Europa. Una de las particularidades de este proyecto es que hemos diseñado un sistema de impresión en el laboratorio y estamos trabajando para implementarlo. El proyecto se caracteriza también porque nos ha permitido formar aquí en el Hospital General de Valencia la primera unidad piloto de estas características en la Comunidad Valenciana. A partir de una imagen 2D de una resonancia o tomografía, reproducimos las lesiones y los modelos que necesitamos imprimir en 3D. De momento estamos imprimiendo utilizando un material que es el PLA, pero uno de los objetivos principales del proyecto es la fabricación de una impresora 3D que nunca se ha utilizado en ámbito quirúrgico y no existe en el mercado, que hemos totalmente fabricado nosotros y diseñado nosotros dentro del laboratorio, y que es una impresora multicabezal que puede imprimir hasta 200 materiales diferentes para llegar a ser acercarse cuanto más a la realidad y reproducir las diferentes durezas de los materiales, como por ejemplo algo más duro por un hueso o algo más blando por un músculo. Una vez obtenidos los modelos, es imprescindible la comunicación con los médicos para determinar su grado de utilidad y de similitud. La utilización de los modelos sirve para planificar las cirugías y esto lo que permite es reducir el tiempo de la intervención, los riesgos y abaratar costes. Los modelos se pueden utilizar también para moldear implantes antes de introducirlos a quirófano, como material docente para los facultativos o para explicar los casos a los pacientes que van a ser intervenidos.